Hace un tiempo que me casé con Benicio, soy Silvina. Siempre hemos considerado nuestra relación un tanto atípica, pero la hemos aceptado. Al parecer, las cosas son similares a las de cualquier otro lugar. Mi rutina diaria incluye labor, hogar, desplazamientos esporádicos a otras localidades y reuniones con amistades durante los sábados y domingos. Es mi compañero en todo, en la vida y en el día a día, y hemos adoptado mutuamente nuestras costumbres. No se trató de un amor agitado, sino de una existencia apacible y armoniosa que los dos asumimos con total naturalidad. A medida que reflexionaba más, la idea se me hacía cada vez más evidente. No siempre lo ideal coincide con lo que se suele hacer. De vuelta a casa en el metro lleno de gente, una tarde, me sorprendí reflexionando. La jornada resultó agotadora. Mi cabeza estaba a punto de explotar por el agotamiento. Anhelaba recostarme en el sofá, preparar una infusión y contemplar a través de la ventana el ajetreo de la urbe. En ese instante, experimentaba la complejidad de formar parte de esa existencia, aunque al mismo tiempo no concebía otra alternativa. Mi mente estaba completamente enfocada en buscar un instante de tranquilidad. En el metro, el calor era agobiante, la gente se apresuraba en todas direcciones, mientras yo luchaba por mantenerme erguido. Pensaba en el momento en que regresaría a mi hogar, me descalzaría y me acomodaría con una infusión caliente. Todo lo que requería era un breve instante a solas. Al abrir la puerta de mi vivienda, me encontré con algo totalmente distinto. Benicio se encontraba en el balcón, con un libro entre las manos, sumergido en su lectura, mientras su mirada parecía perdida en la distancia. Enseguida me di cuenta de que algo no marchaba como debía. La confianza que solía haber brillaba por su ausencia de forma característica. Alzó la mirada y con voz apacible expresó: «Silvina, es necesario que tengamos una conversación». No me causó asombro escuchar esas palabras. Por el contrario, creí que abordarías el tema laboral o alguna cuestión del día a día. Sin embargo, su forma de hablar resultaba poco común y persistente. Experimenté una aceleración en mi pecho. Al proseguir, las palabras que pronunció fueron tan sorpresivas que no las pude entender de inmediato. Me gustaría que probaras a experimentar la vida de una forma distinta. Silvina, estás muy aferrada a esta rutina. Me resultaba difícil comprender su mensaje. ¿No era su forma habitual de vivir? ¿Acaso no estaba acostumbrado a la estabilidad y la claridad que lo rodeaban? Decidimos no tocar más ese asunto durante la noche. Intenté no hacer caso a sus palabras. Sin embargo, en mi mente, las palabras que dijo seguían girando sin cesar. De repente, empecé a poner en duda todo lo que había sido parte de mi vida y de lo que tenía conocimiento. En ese instante, todavía no percibía que esto marcaba únicamente el inicio de algo considerablemente más profundo. En el futuro, podría haber algo que me haga cuestionar todas mis creencias. Al día siguiente, las extrañas palabras de Benicio resonaban en mi mente sin cesar, sin poder librarme de su persistente eco. Expresó que mi vida estaba muy ligada a la rutina. ¿Cuál era el significado de eso? Siempre pensé que seguir una rutina era fundamental para mantener la estabilidad. Años edificados en rutinas sencillas, decisiones concretas y compromisos. Nuestra existencia junto a Benicio transcurría como un sendero sinuoso que recorríamos sin cuestionar. Tras escuchar lo que dijo, empecé a darme cuenta de la forma en que lo observaba. ¿Me encontraba verdaderamente enredada en algo que ya no me generaba felicidad? Al volver a mi hogar, me encontré con Benicio una vez más en el mirador. Ya no se encontraba tan concentrado en su lectura como solía estar. En esta ocasión, observaba el espacio vacío, como si lo que sucedía a su alrededor no tuviera relevancia para él. Permanecí en la entrada, contemplándolo durante un momento. Era consciente de que sus palabras no habían sido simplemente una casualidad. Experimentaba una emoción, algo que tal vez no se animaba a expresar abiertamente. Silvina, ¿te has percatado de cómo todo ha retornado a la normalidad? De repente, alzó la mirada hacia mí y me hizo una pregunta. Aunque di mi aprobación, en mi interior algo comenzó a inquietarse. ¿Es esto lo habitual? Esa palabra me causaba mucho miedo. El concepto de normalidad solía implicar la disminución de la emoción, la falta de novedad y, en consecuencia, la ausencia de algo significativo. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor forma de contestar. De pronto, experimentaba vergüenza por no haberme dado cuenta con antelación. Benicio estaba en lo correcto.
Nuestra existencia se había tornado excesivamente predecible y estable. ¿Cuál era la razón oculta detrás de esa situación? Evitar sentir emociones fuertes. No hubo ninguna novedad. Nuestra existencia se limitaba a vivir. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de esto con anterioridad? Exhaló con pesar y añadió, Silvina, no estoy diciendo que esto sea incorrecto. Me gustaría que probaras una aproximación distinta. Quizás al llevarlo a cabo, te percatas de que ya no estás experimentando la vida. Tu existencia es única. Experimenté una sensación de opresión en el estómago, como si un objeto pesado se hubiera instalado en él. Benicio jamás se expresaba de esa forma, siempre conté con su respaldo, fue mi fiel compañero. Jamás antes había mencionado la vida como algo que se pudiera abandonar fácilmente para comenzar de cero. Experimentar algo nuevo, parecía ser un desafío. Me sentía indeciso frente a la sugerencia que me hizo. ¿Cuál era el significado de eso? ¿Sobre qué estaba conversando? Todo en mi día a día me resultaba tan conocido, tan cotidiano. De pronto, se producía una transformación tan drástica, como si se hubiera generado una separación repentina entre nosotros. ¿Estás verdaderamente decidido a tenerlo? Finalmente, me atreví a preguntar, intentando disimular mi ansiedad. Durante un extenso periodo, Benicio optó por no decir nada. Observé su lucha interna y comprendí que sus expresiones iban más allá de una simple charla. Se trataba de algo adicional. Algo que lo tenía perturbado. Al contestar al fin, su tono era apacible, aunque se percibía un dejo de angustia. Silvina, es fundamental que te mantengas sincera contigo misma para lograr tu felicidad. Aquellas palabras parecían romper el tejido de lo que había sido mi existencia hasta entonces. Observé a esa persona y en un instante todo cobró sentido para mí. No tenía ni idea de lo que requería en ese momento. En los días siguientes, me esforcé por liberarme de los pensamientos persistentes que rondaban mi mente. ¿Las palabras estás muy ligada a esta rutina? No encontraba tranquilidad. Empecé a percibir detalles que anteriormente pasaban desapercibidos para mí, lo cual me generaba temor. Mis rutinas cotidianas, esos pequeños patrones que conformaban mi vida, empezaron a sentirse extraños para mí. De repente, parecía haber abandonado mi entorno cotidiano para adentrarme en un universo donde todo a mi alrededor se tornaba inquietante y desconocido. No hemos retomado esa conversación. Benicio no mostraba ninguna prisa para hablar sobre el estado de nuestra relación. Intenté aparentar que todo estaba bien, aunque en mi interior algo se removía. Cada vez con mayor asiduidad me encontraba examinando minuciosamente cada aspecto de mi existencia. En ocasiones sentía vergüenza por mi fuerte apego a la rutina, mientras que en otras ocasiones me avergonzaba por no haberme percatado antes de la trampa en la que me encontraba. Caminando por el mercado principal en busca de frutas recién recolectadas, experimenté la complejidad de esta misión. Bajo un resplandeciente sol, el ambiente se impregnaba de fragancias de especias y frutas. Sin embargo, en mi interior percibía un hueco inexplicable. Mientras los demás se movían rápidamente y seleccionaban artículos, yo me sentía como si no perteneciera a este lugar, como si estuviera en otro plano. Mi atención se centraba en los diminutos pormenores. En la esquina había un banco, un montón de fresas y una mujer con una niña pequeña. Todo lucía tan distante como si observara el mundo a través de un cristal. De pronto, me di cuenta de que este mercado también era parte de la rutina mencionada por Benicio. Este lugar era su destino constante. Siempre optaba por los mismos artículos, transitaba por las mismas rutas. Al llegar al puesto de verduras, experimenté dificultad para respirar. ¿Cómo es posible que nunca haya reflexionado sobre este tema con anterioridad? ¿Cuál es la verdadera esencia que se esconde detrás de este universo, de nuestra rutina diaria? He empezado a percatarme de que mi vida no es plena, solo sobrevivo, y eso ya no me satisface. Experimenté una sensación de que el tiempo se congelaba a mis espaldas, mientras a mi alrededor desaparecían caras y momentos breves que carecían de significado. Comencé a sentir un aceleramiento en los latidos de mi corazón y percibí la urgencia de realizar un cambio. ¿Pero qué sucede? ¿Sería factible realizarlo? Hasta la noche, conservé todas esas interrogantes en mi mente. Me fue imposible liberarlas. Aún al volver a mi hogar, el sonido de su voz persistía en mis pensamientos. Al sentarme a la mesa para cenar, Benicio sugirió conversar acerca de cómo había transcurrido mi jornada.
Mi reacción fue la usual, aparentando normalidad, aunque en mi interior percibía la proximidad de transformaciones, como si esos diálogos y momentos de silencio ya no fueran capaces de disimular lo que se gestaba en mi interior. Continuaba reflexionando sobre lo que me hacía falta. ¿Cuál es la razón por la que lo que poseía previamente ya no cumple con sus necesidades? ¿Qué ha causado que esta rutina ya no resulte tan confortable como solía ser? En el ámbito laboral, ha llegado un recién incorporado llamado Ciro. Llamó la atención de inmediato por su vitalidad, seguridad y elocuencia al expresarse. Su forma de ser era única. Ya no comparto la mesa con todos los que acostumbraban a trabajar en nuestra empresa, y su influencia se percibía en cada rincón. Observé cómo su nombre se popularizó rápidamente, como todos comenzaron a comentar sobre su forma de trabajar, sobre lo sencillo que le resultaba entablar comunicación con los demás. Desde el principio de nuestra colaboración en el proyecto, me percaté de que poseía no solo habilidades excepcionales, sino también una gran astucia. Tenía la habilidad de percibir rápidamente los pormenores, formulaba cuestiones que ni siquiera había previsto. En ocasiones, me costaba hallar las palabras para describir algo que parecía evidente, sin embargo, Ciro siempre se mantenía sereno y receptivo. No se limitaba a lo evidente su interés, estaba en la búsqueda de algo más profundo, algo que quizás nosotros no estábamos teniendo en cuenta. La dedicación que mostró en su labor me llevó a reflexionar sobre aspectos que no había tenido en cuenta previamente. Propuso ir a tomar un café en la cafetería que está cerca de la oficina una vez terminado el trabajo. Aunque al principio tuve mis reservas, terminé por dar mi conformidad. Al sentarnos en una mesa del acogedor café, de repente experimenté una extraña sensación de ingravidez. Discutimos acerca del proyecto y, posteriormente, la charla derivó hacia asuntos de índole personal. Ciro me narró su travesía por Sudamérica, detallando su búsqueda de rumbo en distintas naciones. Mientras contaba sus experiencias, sus ojos resplandecían. Observé que su existencia rebosaba de instantes emocionantes, en contraste con la mía, que se percibía como opaca y rutinaria. No tenía miedo de tomar riesgos y perseguir lo que quería. ¿Te has planteado alguna vez probar algo totalmente distinto? Con curiosidad en la mirada, me hizo una pregunta. Me sentí confundida. ¿Podrías explicar el significado de tus palabras? En ese preciso instante, tuve el impulso de mencionar que mi vida era bastante corriente, sin embargo, no lograba articular palabra alguna. Se mencionaba la idea de aventurarse más allá de lo conocido, de experimentar algo completamente distinto, de la relevancia de no estancarse en la rutina. Al volver a mi hogar, los pensamientos acerca de Ciro no cesaban de atormentarme. La confianza que transmitía, su habilidad para vivir plenamente y explorar nuevas vivencias, eran como un rayo de luz en mi día a día. Comencé a reflexionar sobre la ausencia de algo en mi existencia, algo que parecía haber eludido hasta este momento. Sin embargo, a la vez experimentaba como la inquietud aumentaba en mi interior. La presencia de Ciro no solo representaba algo novedoso en mi vida, sino también evocaba emociones que tenía tiempo sin experimentar. Intenté no darle muchas vueltas, pero sus expresiones verbales y su forma de mirarme no dejaban de atormentarme. ¿Qué pasaría si todo lo que creía saber acerca de mi existencia no resultara ser adecuado? ¿Qué tal si yo lograra ser igual de libre que él, sin estar limitada por la rutina? Cada día que pasaba, me costaba más hacer caso omiso a lo que ocurría en mi interior. Las charlas con Ciro, sus pensamientos, sus principios en la vida, todo eso me llevaba a meditar. A pesar de comprender la importancia de no permitir que las emociones me dominen, en mi interior percibía que algo se gestaba, que algo se transformaba. Después de coincidir con Ciro en la oficina, notaba que mi mente se quedaba pensando en él. Cada vez con mayor asiduidad regresaba a las expresiones que él utilizaba, a las escenas que describía en sus historias. Empecé a imaginar situaciones que parecían inalcanzables, con transformaciones que jamás hubiera tenido el valor de probar. ¡Qué miedo me dio eso! Experimentaba un sentimiento de culpa hacia Benicio, a pesar de no lograr comprender la razón exacta detrás de ello. ¿Por qué le resultaba tan difícil apreciar lo que ya poseía? ¿Cuál era la razón de no experimentar contento con la rutina de nuestra vida? Últimamente me encontraba cada vez más asombrado al darme cuenta de que no tenía claro lo que requería. Ciro mencionaba la importancia de explorar nuevos caminos, de vivir con intensidad y de afrontar el cambio sin temor. Sin embargo, ¿qué sucedería si resultara ser excesivamente arriesgado para mi persona?
¿Y si estaba demasiado aferrada a su pasado? Esa tarde, opté por ir a una charla nocturna en el centro cultural que había estado considerando desde hacía un tiempo. Tomé esa decisión de forma precipitada, pero sabía que tenía que hallar una solución a este dilema interno sin salida. El tema central de la conferencia era la filosofía de la existencia y la exploración de significado en la rutina diaria, lo cual me pareció que contribuiría a mi autoconocimiento. Tras la conferencia, no volví directamente a mi hogar. Caminé por el parque intentando organizar mis ideas. La brisa vespertina era suave y las estrellas empezaban a asomarse tímidamente en el firmamento nocturno. El parque se encontraba desierto y experimenté la sensación de que todo a mi alrededor se había vuelto más lento. Recorría el camino, haciendo pausas en cada asiento, meditando acerca de lo escuchado recientemente. Intentaba comprender en qué debía enfocar mis pensamientos. ¿Cuál es mi deseo? Me resultaba imposible contestar a esa interrogante. Experimentaba la sensación de haber extraviado mi identidad. Benicio siempre había estado a mi lado, brindándome su cuidado y apoyo incondicional, aunque percibía que mi progreso se hallaba detenido. Y Ciro, con su entusiasmo por vivir, con su espontaneidad, era justo lo que necesitaba. Sin embargo, no deseaba renunciar a lo que ya poseía. No podía arruinar mi existencia por un ideal irreal. Sin embargo, a medida que avanzaba, mi comprensión aumentaba. Si no soy sincera conmigo misma, no puedo avanzar. Sin tener conocimiento de lo que me deparaba ni de cuál era mi objetivo concreto, aquello se mostraba sumamente complicado, realmente enredado. Sin embargo, algo resultaba evidente. Era imposible ignorar mis emociones y anhelos, no podía continuar evitándolos. En ese preciso instante, al encontrarme bajo la sombra de los árboles, experimenté una transformación interna. Desconocía la naturaleza de esa modificación, pero ya se había iniciado. Al volver a casa esa noche tras la conferencia y mis reflexiones en el parque, encontré a Benicio en su lugar de siempre, sentado en el sofá, inmerso en la lectura de un documento. Aunque su atención no parecía tan enfocada como de costumbre, tuve la sensación de que aguardaba por algo. Al ingresar a la habitación, su mirada se posó en mí. Mostró una leve sonrisa, aunque esta vez no irradiaba el mismo calor que de costumbre. ¿Qué tal estuvo tu día? Al hacerme una pregunta, percibí que estaba vigilando detenidamente todo lo que hacía. Tomé asiento junto a él y contesté con delicadeza, procurando ocultar las incertidumbres que me invadían. Los dos éramos conscientes de que era el instante de entablar una conversación, aunque yo no me encontraba lista. Su único deseo era hallar una forma de eludir ese diálogo, a pesar de ser consciente de que resultaba inevitable. En un instante, Benicio apartó el expediente y se volvió hacia mí. Silvina, ¿has experimentado algún cambio? Sus palabras se elevaron en el ambiente, expresó. Experimenté dificultad para respirar. Siguió adelante, sin darme la oportunidad de contestar. No eres la persona que solía ser. Sí, lo observo. Permanecí sin moverme. Una sorpresa hizo latir mi corazón con fuerza. Sentía un gran temor ante la posibilidad de que Benicio percibiera la transformación. Sin embargo, él lo expresó con una certeza que indicaba su conocimiento sobre mi situación interna, aunque tal vez no la comprendiera del todo. De pronto, experimenté dolor al percatarme de que él había observado la transformación, mientras que al mismo tiempo experimenté una curiosa sensación de tranquilidad. Llegó el instante en el que tenía que expresarme. Sin embargo, me encontraba perdido sobre cómo dar el primer paso. Silvina, ¿qué sucedió? Benicio prosiguió con una expresión llena de inquietud, sin mostrar crítica alguna en sus palabras. Es imposible que te alejes tanto de mí. ¿Cuáles son las novedades? Era consciente de que no podía continuar en silencio, sin embargo, las palabras se resistían a salir. Intentaba hallar las palabras precisas para describir lo que ocurría en mi interior, pero en vez de eso, simplemente expresé. Benicio, no tengo idea. No era la idea que tenía en mente, pero era la única verdad que podía comunicar. Me observó detenidamente y formuló una pregunta. Silvina, ¿has reflexionado alguna vez sobre tus verdaderos deseos? Experimenté cómo esas palabras desencadenaban un vendaval en mi interior. Hasta ese instante, su existencia se limitaba a transcurrir en un entorno que le resultaba cómodo y conocido. Sin embargo, en ese preciso momento comprendió que eso no era su verdadero anhelo. En ese instante, de pronto,
me di cuenta de que ni siquiera tenía claro mis deseos. Me encontraba desorientada respecto a mis emociones y anhelos. Benicio, no tengo idea. Una vez más escapó de mis labios. Estaba temeroso de expresar lo que quería confesar. Sin embargo, finalmente lo hizo. La cara de mi autenticidad. Me encontraba en la incertidumbre de no conocer mis necesidades, lo cual me generaba miedo. Mi existencia, que solía resultarme confortable y clara, ahora se tornaba incomprensible. Empecé a notar que me había desconectado de mi propia esencia. Benicio optó por no decir nada. Observé cómo sus ojos adquirían una expresión más amable, lo que me hizo percibir que él tampoco tenía claro qué decir. Puso de pie desde el sofá y se aproximó hacia donde yo estaba. Tenía la esperanza de escuchar palabras reconfortantes que me recondujeran a mi estado anterior. Sin embargo, lo que dijo fue inesperadamente directo y sincero. Desde siempre he deseado tu felicidad, Silvina. En caso de que creas que requieres algo distinto, estoy aquí para respaldarte, aunque debes ser tú quien lo descubra por ti misma. Al observarlo, experimenté una sensación peculiar de agradecimiento que brotaba en mi ser. No recibí ninguna regañina, no hubo crítica hacia mí. Por el contrario, expresó las palabras que tanto anhelaba escuchar. Deseaba mi alegría, aun si eso implicaba recorrer una ruta distinta. Sin embargo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿De qué manera podría hallar esa ruta si ni siquiera tenía conocimiento de mi destino? Al final de la jornada, cuando el agotamiento de las intensas vivencias empezaba a pesar en mi pecho, Ciro me tomó por sorpresa al sugerirme acompañarlo en un viaje a la urbe cercana. En ese lugar, planeaba asistir a un mercado de artesanías, y él estaba al tanto de mi pasión por objetos antiguos y joyas exclusivas. Si buscas un cambio en tu vida, esta es tu oportunidad para explorar nuevas perspectivas y descubrir un mundo diferente. Con una mirada serena y llena de confianza, me dijo, demostrando la tranquilidad que poco a poco percibía en su actitud. No pensaba asistir. Reflexionaba sobre lo que me aguardaba en mi hogar junto a Benicio. Consideraba que era necesario estar a su lado. Que todo esto no era más que un interés peculiar. Pequeñas inquietudes. Después de reflexionar durante varios días, finalmente no pude resistirme a la idea. Hubo algo en la propuesta que me hizo reaccionar. Como si la vida misma insinuara que era hora de avanzar hacia lo incierto. Al aceptar, experimenté una sensación de alivio, aunque al mismo tiempo percibí algo inédito. Experimenta una leve inquietud, como si hubiese cometido alguna acción indebida. Sin embargo, era tarde, los billetes ya habían sido adquiridos y la mañana siguiente la dedicamos a nuestro viaje. La travesía fue realmente asombrosa. Recorrimos las estrechas calles históricas de la localidad, Ciro y yo. Visitamos establecimientos con fragancias a madera y piel. Contemplamos piezas de alfarería y ornamentos antiguos que no solo destacaban por su belleza, sino que también encerraban un significado trascendental. No era un lugar al que acostumbrara a ir, y donde jamás me había sentido integrado. En ese lugar, rodeado de gente, aromas y ruidos, experimenté una sensación de libertad genuina que no había sentido en mucho tiempo. Enseguida entramos a un acogedor café situado en un antiguo edificio con ventanas antiguas, desde las cuales se podía observar las angostas calles empedradas del pueblo. Mientras estábamos en la mesa, disfrutando de café, experimenté como algo novedoso empezaba a florecer en mi interior. Su brillo no era notable ni su intensidad repentina, sino que era sereno, aunque firme, la impresión de que quizás nunca había experimentado la vida de verdad. Ciro compartía acerca de su travesía global y la relevancia de mantenerse receptivo a vivencias inéditas. A pesar de no coincidir siempre con él, sus palabras calaban en mí como la lluvia en un suelo sediento. Mencionaba como fuera de los límites habituales, no solo existen sitios, sino también individuos con los que es posible disfrutar de esa vivencia. En un instante me di cuenta de que tal vez nunca había sabido compartir emociones auténticas, momentos genuinos con otra persona en mi vida. ¿Te has detenido a considerar que la vida no consiste en los eventos que experimentamos, sino en nuestra respuesta a dichos eventos? Con una mirada tan auténtica, no pude apartar mis ojos de los suyos. La situación me sorprendió tanto que me quedé inmóvil por un instante, mientras mis ideas se fundían en algo especial, y no pude evitar admitirlo. Realmente, nunca reflexioné sobre la importancia de la vida en comparación con la mera existencia. Mientras continuábamos caminando, comencé a percatarme de que este viaje no había sido coincidencia.
No se trató únicamente de una excursión al pueblo cercano, sino más bien de una escapada momentánea de la rutina diaria. Experimenté un retorno a mi esencia. Me di cuenta de que quizás era exactamente lo que requería en ese momento: evita expresiones y pensamientos. Tan solo el chance de experimentar la sensación de estar plenamente viva. Al volver a nuestro hogar, las cosas habían cambiado por completo. Aunque no experimentó cambios drásticos, Silvina ya no era la misma persona que se marchó con Benicio, ni la misma que se regía por normas y expectativas preestablecidas. Al volver, sentí el deseo de descubrir un mundo nuevo y de ser más sincera conmigo misma. A pesar de ser consciente de que enfrentaría numerosas interrogantes, de pronto experimenté la valentía de indagar en busca de soluciones, sin temor alguno. Al volver a mi hogar, la urbe lucía diferente a mis ojos. Los ruidos de la ciudad, la iluminación de las farolas al anochecer e incluso los aromas del entorno urbano. La situación parecía distorsionada, casi irreconocible. Me venían a la mente la feria, los estrechos caminos del pueblito, el café donde experimenté por primera vez la sensación de estar en este mundo sin las restricciones de lo cotidiano. A pesar de todas esas percepciones, había una idea que persistía en mi mente. Mantenía en secreto mis sentimientos y pensamientos de Benicio. Sin embargo, eso no resultaba ser la prioridad principal. Lo fundamental fue percatarme de que estaba negándome esa verdad a mí misma. Cada día que pasaba y cada vez que hablaba con Ciro, me daba cuenta con mayor certeza de que no estaba llevando la vida que anhelaba. Mis anhelos y emociones se vieron opacados por algo superior. El temor, la rutina, quizás hasta la falta de confianza. No me animaba a confrontar la transformación que estaba ocurriendo en mi interior. Al volver a mi hogar esa noche, experimenté una sensación de opresión en el pecho que resultaba insoportable. Mientras más reflexionaba sobre la falta de conocimiento de Benicio acerca de todas estas transformaciones, más evidente se hacía la necesidad de actuar. No podía continuar guardando mis sentimientos tanto de él como de mí misma. No podía continuar siendo una persona que solo vivía sin considerar lo que le deparaba el mañana. Fue en ese momento cuando opté por una elección. Decidí apuntarme a un taller de dibujo, una actividad que había deseado hacer durante mucho tiempo, pero que por diversas razones nunca había llegado a realizar. Aunque era una elección de poca magnitud, tenía un significado relevante en mi vida. Me viene a la mente la época de mi infancia cuando solía garabatear en mis piernas. La forma en que cada línea cobraba vida, la presencia de un lápiz o un pincel transformaba por completo mi percepción del mundo. Ahora, tras tanto tiempo transcurrido, volví a experimentar ese anhelo. Era como un rayo de luz en medio de la oscuridad de la habitación, algo que había estado ausente durante un largo periodo y que finalmente había regresado. Experimenté el surgimiento de una nueva vida en mi interior. Aquella acción tan sencilla de matricularme en un curso representaba un avance significativo en mi propio camino. En ese instante, experimenté la sensación de haber salido de un profundo letargo. No podía continuar siendo quien se había limitado a una apariencia familiar, ocultando sus anhelos y temores. En este momento, después de mucho tiempo, experimenté una verdadera sensación de inspiración. No resultó ser algo extraordinario ni una transformación épica, sino más bien una felicidad apacible, una calma interior al darme cuenta de que podía comenzar de nuevo y ser sincera conmigo misma. Fue en ese instante cuando logré comprender. No requería buscar a alguien más para descubrir quién soy en realidad. Solo necesitaba regresar a mi interior y darme la oportunidad de sentirme viva. Transcurrieron varios días hasta que me animé a entablar una conversación con Benicio. Experimenté una amplia gama de sentimientos en ese periodo. Cada vez que trataba de hallar las palabras para describir lo que experimentaba, mis pensamientos se entremezclaban y la opresión en mi pecho se intensificaba. Benicio, como de costumbre, permanecía alerta, percibiendo que ya no era la misma de antaño. Mantenía un mutismo absoluto, sin embargo, percibía su interrogante, la cual evitaba expresar en palabras. Silvina, ¿qué sucede? En aquella noche, mientras nos encontrábamos en la sala, él retomó esa conversación. Nos encontrábamos en nuestro hogar, como de costumbre, aunque se percibía un ambiente distinto. Observaba con certeza que no podía continuar escondiendo la realidad. Era el instante esperado. Silvina, ¿has experimentado algún cambio? ¿Qué sucedió? Su pregunta resonó con determinación, su voz suave pero firme. Me di cuenta de que en realidad no lograba entender lo que estaba pasando.
En la mirada de ella se reflejaba tanto interés como inquietud, como si intuyera que nos encontrábamos en el umbral de una nueva experiencia. Permanecí en silencio, sin tener claro cómo dar comienzo a la situación. Tenía un caos total en mi cabeza. Se me cruzaba por la mente Ciro, el diálogo que tuvimos, mi travesía, y en cómo regresé a casa transformado. Sin embargo, le resultaba difícil describir con precisión cuáles eran las modificaciones. Me resultaba difícil hallar las palabras precisas para explicar el proceso interno que experimentaba en mi interior. Observé sus ojos y sentí que en ese instante podría confesarle todo. Sin embargo, opté por hablar en voz baja. Me encuentro indecisa sobre mis deseos. Me encuentro en un momento en el que no tengo claro cuáles son mis verdaderas necesidades en este momento de mi existencia. Estas palabras se escaparon involuntariamente. Efectivamente eran ciertas. Sin embargo, en ese instante percibí lo abrumadoras que resultaban para mí. Benicio me observó fijamente, sin modificar su gesto. Permaneció en ese lugar, como evaluando mis expresiones, como si en su cabeza estuviera ensamblando un acertijo. Observé la complicación que experimentaba al comprender la situación. Siempre había sido el indicado para tomar decisiones, siempre confiable y firme. En ese momento, su tranquilidad mostraba ciertos signos de alteración. Lamento percibir un cambio en ti. ¿Deseas que realice alguna tarea?, inquirió. En su tono no percibí desesperanza, sino una auténtica voluntad por comprender. No me apuraba para obtener una respuesta. No me veía obligado. Tan solo aguardaba. Tomé una bocanada de aire. Benicio, no tengo claro lo que preciso. En este momento, me encuentro en una encrucijada personal y percibo la necesidad de realizar modificaciones en mi vida. Necesito hallar mi propio camino. Permaneció en silencio, no obstante, pude observar cómo la rigidez de su postura disminuía ligeramente. La verdad me dejó desconcertado, aunque él parecía comprenderla. Resultaba imposible continuar con mi vida anterior. No podía continuar siendo la misma persona. No implicaba mi deseo de marcharme ni de arruinar nuestra existencia. Implicaba que debía realizar modificaciones en mi persona para poder continuar con él, y quizás, para estar en mi propia compañía. ¿Deseas descubrir tu verdadera esencia, Silvina?, inquirió con una sutil sonrisa, aunque su mirada permanecía seria. No fue una broma. Se cuestionaba a sí mismo sin tener claro cómo dar una respuesta. Requiere de un periodo para descubrir su verdadera identidad. Estuve de acuerdo con eso. En ese instante me di cuenta de que ese diálogo representaba un hito significativo para ambos. Recibí su promesa de respaldo y su disposición a permitirme dedicar el tiempo que requiriera. A pesar de notar un rastro de tristeza en su tono, no hizo ningún intento por retenerme. Noté que algo estaba cambiando en su interior. En un tono suave, expresó: siempre he deseado tu felicidad, Silvina. Estaré a tu lado si requieres tiempo o si deseas hacer algún cambio. A pesar de su moderación, esas palabras me brindaron una fortaleza inesperada. No trató de mantenerme en la rutina diaria. Comprendió que tal vez era el instante en el que cada persona debía descubrir su propio rumbo. Sin embargo, tenía conocimiento de un hecho. Era imposible retroceder. Tras el diálogo con Benicio, experimenté ciertos cambios en mi vida, no de forma inmediata, pero en mi interior percibí el inicio de algo novedoso. Decidimos tomar un tiempo separados para que pudiera dedicarme a descubrir quién soy realmente. No opuso ninguna resistencia, no trató de impedir que me fuera. A pesar de notar la dificultad que experimentaba, aceptó mi elección. Quizá ahí radicaba su afecto hacia mí. Comprender que la clave para la felicidad radica en la sinceridad tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Comencé mi nueva vida dando pasos pequeños. Recientemente me he trasladado a un nuevo apartamento en una zona diferente. Aunque era de dimensiones reducidas, resultaba acogedor. Con amplios ventanales a través de los cuales se filtraba la suave luz matutina. Experimenté una soledad inusual. Sin embargo, al mismo tiempo, esa sensación de estar solo adquirió relevancia. Finalmente encontré lo que estaba buscando. Esa sensación de libertad que experimenté en el viaje junto a Ciro seguía en mi memoria. Tenía la certeza de que no había sido algo fortuito. Estaba en la búsqueda de algo que se distinga. Me encontraba en la búsqueda de mi verdadera identidad. Intentaba experimentar algo distinto cada jornada.
Decidí apuntarme a unas clases de escalada, a pesar de que nunca había considerado que pudiera gustarme. A pesar de la dificultad de las primeras lecciones, no me amedrenté, me causaba felicidad la oportunidad de intentarlo. Explorar nuevas oportunidades de crecimiento personal. Todo lucía como algo nuevo, pero lleno de emoción. Cada vez que ascendía por la roca, experimentaba una sensación de liberación interna. Durante un fin de semana, deambulando por un mercado al aire libre, me topé con una guitarra antigua. Llena de polvo y con el cuerpo deteriorado, fue en ese instrumento musical donde experimenté una conexión especial. Adquirí el instrumento musical sin saber cómo tocarlo y lo ubiqué en una esquina de mi hogar. Durante las noches, en el momento en que reinaba la calma, en ocasiones la cogía. Estaba tratando de extraer ciertos ruidos. Resultaba complicado y poco hábil, pero llegué a comprender que esa característica también formaba parte de mi ser. La falta de confianza. Los esfuerzos por comenzar de cero, se convirtió en una práctica espiritual para mí. He adquirido la habilidad de tener paciencia conmigo misma. Darme la oportunidad de equivocarme. No persigas la perfección, solo enfócate en ser auténtico.